Muy buenas noches, amados amigos y hermanos, aquí en Estación Juárez, Chiapas, República Mexicana. Es para mí una bendición grande estar con ustedes en esta noche para compartir unos momentos de compañerismo alrededor del programa de Dios correspondiente a este tiempo final. Y ahora leemos en la palabra de Dios, en Apocalipsis capítulo 8, verso 1 al 5 y el Salmo 34, dice el Salmo 34, dice así: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Y Apocalipsis capítulo 8, verso 1 al 5 dice: cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de los santos, para añadirlo a las oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Nuestro tema es ayudados por el séptimo sello. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Conforme a las Escrituras, tenemos al ángel de Jehová que acampa en derredor de los que le temen y los defiende. Y ahora, el ángel de Jehová para el pueblo hebreo, vean ustedes, es el verbo que era con Dios y que creó todas las cosas, el cual es el mismo Dios en su cuerpo teofánico, el cual le presionó al profeta Moisés en el capítulo 3 del Éxodo y le habló de la liberación del pueblo hebreo. Le dijo que él era el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, o sea, el Dios que le había prometido a Abraham que su descendencia sería esclava en tierra ajena. Vean el capítulo 15 del Génesis, dice: mas al caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años, mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán
con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Ahora vean ustedes cómo en esta ocasión cayó sueño sobre Abraham y Dios le habló y le manifestó lo que sucedería con su descendencia. Y Abraham todavía no tenía hijo. Abraham todavía no tenía a Isaac, y ya Dios le estaba hablando de su descendencia, que sería cautiva en una tierra extraña, en una tierra ajena, en la tierra de Egipto, pero no le dijo que era Egipto. Eso lo guardó Dios en secreto hasta llegar el momento preciso en donde Dios le mostraría al profeta Moisés dónde estaría el pueblo hebreo, o el pueblo que recibiría la liberación. Ahora encontramos que Abraham estaba sin hijos por medio de Sara. Vean ustedes, no había tenido todavía el hijo prometido, pero ya Dios le había hablado en otras ocasiones a Abraham que le daría esa tierra a su descendencia. Por ejemplo, en el capítulo 12, verso 7 en adelante, cuando tenía Abraham 75 años, desapareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y Abraham no tenía descendencia todavía, pero el Dios conocedor de todas las cosas, que conoce el futuro de los seres humanos, porque Dios es un omnipresente y por consiguiente Él está aún en el futuro y puede Él ver lo que ha de suceder. Ahora, vean ustedes cómo aún antes de Abraham tener a Ismael, su hijo, ya Dios le está hablando acerca de ese hijo y de la descendencia que vendrá por medio del hijo Isaac, el hijo prometido para Abraham, por medio de ¿quién? De Sara. Ahora, ¿cómo puede ser posible que todavía sin tener el hijo que Dios le había dicho que tendría, ya Dios le está hablando que su descendencia por medio de ese hijo iba a ser esclava en una tierra ajena, y a los 400 años de esclavitud luego Dios los libertaría? Porque Dios conoce el pasado, el presente y el futuro. Y ahora, en la descendencia de Abraham según la carne, Dios va a reflejar, a representar la descendencia de los hijos e hijas de Dios. O sea, va Dios a representar su descendencia, y la descendencia de Dios son los hijos e hijas de Dios. Y ahora podemos ver que hay un Israel terrenal, el cual es figura del Israel celestial. Y la trayectoria por la cual pasará el Israel celestial ya ha sido mostrada esa trayectoria en el Israel terrenal. Y el que guardará al Israel celestial, a los hijos e hijas de Dios, es el mismo que ha guardado al Israel terrenal. El ángel del pacto, el ángel de Jehová, que es el mismo que se hizo carne en medio del pueblo hebreo y vivió en un cuerpo de carne llamado Jesús.
Ese es el ángel del pacto hecho hombre, hecho carne en medio de los seres humanos, 2000 años atrás, y era un profeta. Por eso podía ver cosas para el futuro, cosas del presente también y cosas del pasado. Y podía hacer las cosas que él hacía, las cuales nadie podía hacer. ¿Por qué? Porque es el ayudador del Israel terrenal y del Israel celestial también. Es el ángel de Jehová, que es el mismo Jehová, y en su cuerpo teofánico, el cual se hizo carne en medio del pueblo hebreo. Y ahora vean cómo liberó al pueblo hebreo, el cual estaba cautivo en la tierra de Israel, de Egipto, y los llevó libres hacia la tierra de Israel, la tierra prometida. Encontramos que este ángel del pacto, que es el mismo Dios, el mismo Jehová, en su cuerpo teofánico fue el que guardó y ayudó al Israel terrenal. Y por medio de un profeta llamado Moisés, liberó al pueblo hebreo de la esclavitud y los llevó hacia la tierra prometida. Ese es el mismo Dios que estaba, ¿dónde? En el lugar santísimo, sobre el arca del pacto, sobre el propiciatorio en medio de los dos querubines de oro. Estaba allí, manifestado en esa luz, en esa columna de fuego, llamada la Chequina también. Y luego estuvo en el templo que construyó Salomón. Y luego encontramos que le apareció en diferentes ocasiones a los profetas de Dios en el Antiguo Testamento. Y luego se hizo carne y habitó en medio del pueblo hebreo como un hombre, como un profeta, como un joven carpintero de Nazaret, pero era nada menos que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Por eso podía decir, antes que Abraham fuera, yo soy. Y Abraham deseó ver mi día. Lo vio y se gozó. ¿Cómo lo vio y se gozó? Cuando le apareció a Abraham el día antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra, allí estaba Elohim, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el ángel del pacto, manifestado en forma visible, el cual comió con Abraham y habló con Abraham, y con él estaban los dos arcángeles principales, que son Gabriel y Miguel, los arcángeles de la derecha y de la izquierda. Y ahora vean ustedes cómo luego se hizo carne y habitó en medio del pueblo hebreo Elohim, que es el mismo Melquisedec que le apareció a Abraham también antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra, mucho tiempo antes, muchos años antes. Es el mismo Dios que le dio la promesa de que tendría un hijo, Abraham, por medio de Sara. Él es el mismo Dios del Israel terrenal, del pueblo hebreo. Y ese mismo Dios se hizo carne y habitó entre nosotros, los seres humanos, en medio del pueblo hebreo, y fue llamado su velo de carne, Jesús. Y ahora Él ha creado un Israel celestial, que está compuesto por los hijos e hijas de Dios. El Israel terrenal está compuesto por los siervos de Dios, pero el Israel celestial está compuesto por los hijos de Dios. ¿Y qué es más grande delante de Dios? ¿Un siervo o un hijo? Un hijo es mayor delante de Dios. Y para toda persona, un hijo es mayor que un siervo que pueda tener en su casa. Son los hijos los que son adoptados y no los siervos en la herencia del padre de la familia. Por eso Abraham estaba preocupado porque no tenía hijos y ahora tenía un siervo llamado Eliezer, el cual era el mayor de su casa, había nacido en su casa, y ahora si Abraham no llegaba a tener un hijo por medio de Sara, para que fuera el heredero de Abraham, iba a ser el heredero de Abraham, ¿quién? Un siervo nacido en la casa. Y no heredará un siervo la herencia del padre de la familia. Y ahora
Abraham estaba muy preocupado de Dios y le dijo a Dios: ¿qué tú me darás? Pues no tengo hijos y me va a heredar un esclavo, un siervo nacido en mi casa, Eliezer. Y Dios le dijo: no te preocupes, Abraham, no te va a heredar tu siervo Eliezer, sino que te va a heredar un hijo tuyo, uno que nacerá de tus entrañas. Y le dijo el nombre que le pondría, le dijo que le pondría por nombre Isaac, le dijo que sería por medio de Sara que tendría ese hijo. Y Abraham se llenó de gozo y agradecimiento a Dios, y dice la Escritura que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, aún ya estando avanzado en edad, y Sara su esposa también avanzada en edad, la cual no podía ya concebir y tener hijos, y en adición era estéril para colmo. Pero ¿hay alguna cosa imposible para Dios? No la hay. Y si no hay ninguna cosa imposible para Dios, Dios puede darle a sus hijos todo lo que Él ha prometido. Solamente Él necesita que sus hijos lo crean. No hay ninguna cosa imposible para Dios. Y para el que cree, todas las cosas son posibles. Se hacen posibles esas promesas de Dios para los hijos de Dios cuando los hijos de Dios las creen con toda su alma. Y entonces Dios se mueve a la escena y cumple esas promesas. Y ahora Abraham creyó con todo su corazón y le fue contado por justicia. Y luego más adelante le fue confirmada la promesa en más de una ocasión, en adición a la primera ocasión en que Dios le dio la promesa. Y encontramos que Dios, cuando llegó a Abraham el día antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra, le reconfirmó esa promesa allí. Y Abraham creyó, continuó creyendo lo que Dios le había prometido. Sara se rió y no estuvo bien, porque se rió con incredulidad, y eso nunca está bien. Si no tiene suficiente fe para creer lo que Dios ha prometido, no se ría de lo que Dios ha prometido, sino ore a Dios: Señor, ayúdame a comprender, ten misericordia de mí y ayuda mi fe, fortalece mi fe y ayúdame para que así me mantenga firme creyendo lo que tú has prometido y esperando el cumplimiento de lo que tú has prometido. Vean, después de esa aparición de Dios en forma visible a Abraham, vino el cambio, vino la transformación para Abraham y para Sara. De unos ancianos, Dios los transformó, los cambió, los rejuveneció a unas personas jóvenes para poder tener el hijo prometido. Por eso encontramos que luego se fueron de la tierra donde vivían, se fueron para otro territorio, y allá un rey, el rey de Gerar, me parece que fue, Gerar, ese rey se llamaba, no recuerdo bien el nombre, Abimelech, me parece que se llamaba, se enamoró de Sara. ¿Y qué rey se va a enamorar de una mujer de 89 años? Cualquier rey diría, ni loco. Pero ese sí se enamoró de una mujer de 89 años. ¿Qué tendría esa mujer de 89 años? Pues cuando era jovencita, Abraham le dijo: mira, tú eres una mujer muy hermosa, muy bella, y cuando la gente de otras naciones te vean al yo pasar por esas naciones, me van a matar a mí para quedarse contigo. Por lo tanto, tú vas a decir que tú eres mi hermana. Y así, pues, no me van a matar, me van a tratar bien, van a decir mi cuñado aquí, cada vez que lo vean: oh, el cuñado Abraham, ¿cómo está tu hermana? Y Abraham pues, estaría tranquilito y sería beneficiado. Y así, pues sucedió. Pero siempre llegaba el momento, por ejemplo, cuando fue a Egipto, el rey vio que era una mujer muy hermosa, y los siervos del rey y los ayudantes del rey, los sabios allí, y alabaron a Sara. Ya estaba más joven cuando eso, y la alabaron. Y entonces, por cuanto ella dijo que
era hermana de Abraham. El rey dijo, pues traigan a Sara acá para que esté aquí en el palacio. Y la costumbre de ellos, por lo que se ve, era tener a la que sería su esposa por 1 año o 2 ahí en el palacio. Y ahí quizás le enseñaban las cosas del palacio, porque no iban a tener una mujer como reina que no supiera las cosas del palacio, que no supiera ni siquiera tomar el tenedor y el cuchillo cuando estuviera en una fiesta importante con el rey y con reyes de otras naciones. Entonces, era preparada, era bien enseñada, y después de cierto tiempo ya estaba lista para ser la esposa del rey. Pero durante todo ese tiempo Dios cerró la matriz de todas las mujeres de Egipto y también de los animales, de las hembras de los animales, y nadie paría allá en Egipto, ni las vacas, ni las cabras, ni las mujeres, nadie daba luz. Y el rey dijo, hay algo raro aquí. Buscó a los magos, buscó a sus sabios para averiguar qué era lo que pasaba. Porque miren, si eso continuaba, iba a desaparecer Egipto completamente. ¿Por qué? Donde no nacen niños, los que están crecen, se ponen jóvenes, se ponen adultos, se ponen viejos y después se mueren. Y si no han nacido nuevos, ¿qué sucede? Se acabó esa raza. Y eso iba a pasar con Egipto. Y quizás iban a morir antes aún de ponerse viejos, porque Dios le dijo al rey, eres hombre muerto. Y ahora le ordenó que devolviera a Sara a su esposo, porque era profeta. Vean ustedes, de alguna forma, Dios le habló al rey, y ahora el rey la devuelve y regaña a Abraham, pero no debió haberlo hecho. Y ahora Abraham se va de ese lugar, pero se fue rico. Como cuñado le habían regalado muchas cosas y después le dieron una dote por todo el problema que surgió allí. Y ya Abraham se fue, ya tenía un poquito más de animales y de dinero. Se fue a otro lugar y siguió creciendo. Dios siguió bendiciéndolo. Vean, Dios no regañó a su profeta Abraham. Y ahora continuó hacia adelante. Y ahora, cuando ya el ángel de Jehová le aparece en forma visible a Abraham y a Sara, come con ellos y bendice a Abraham y le habla, le reconfirma la promesa del hijo prometido. Luego de eso, encontramos que Sodoma y Gomorra fue destruida con fuego, pero el hijo prometido, vean ustedes, estaba en camino, porque Abraham y Sara fueron rejuvenecidos y se fueron a otro lugar, a Gerar, donde el rey era Abimelech, y ahora Abimelech se enamora de una mujer de 89 años. Pero ya estaba rejuvenecida, estaba muy hermosa, muy bonita, y estaba lista para tener el hijo prometido por medio de Abraham, que también estaba muy joven. Pero miren, el enemigo de Dios, el diablo, quería adelantársele para que Abraham no pudiera tener el hijo prometido por medio de Sara, y Sara, tuviera un hijo de otro hombre, o sea, del rey Abimelech. Pero Dios tampoco lo permitió. Y le dijo al rey, eres hombre muerto. Ahora Sara había dicho que era hermana de Abraham, y Abraham había dicho que sí, que era su hermana, y el rey la tomó para hacerla su esposa, y también estuvo un tiempo así, la tuvieron un tiempo así preparándola para ser la esposa del rey. Pero durante ese tiempo, ¿qué sucedía? No nacían ni animalitos, ni nacían niños, porque Dios había cerrado la matriz de las mujeres de ese territorio y de los animales también. Y se dieron cuenta que algo raro estaba pasando, y Dios le habló en sueños al rey
y le dijo: eres hombre muerto. ¿Por qué? La mujer que has tomado tiene marido, es casada y es profeta, su marido. Para colmo, eres hombre muerto. Y el rey dice: Señor, yo con limpieza de corazón he hecho esto. O sea, se había enamorado de Sara y era algo en serio lo de este rey. Quería hacerla su esposa, hacerla la reina de ese sitio. Y quería hacer a Abraham su cuñado. Pero miren, Dios le dijo: yo sé que con limpieza de corazón tú has hecho esto y por eso es que te estoy hablando. Así es que devuélvela a su esposo, porque es profeta y él orará por ti. Y si no la devuelves, eres hombre muerto. Al otro día, de seguro fue el día que más madrugó, llamó a su gente, a sus consejeros, y le contó lo que había sucedido en sueños, y todos estuvieron muy temerosos. Llamaron a Abraham y a Sara, y le dice el rey a Abraham: ¿qué es lo que has hecho conmigo? Diciéndome que es tu hermana cuando es tu esposa. Dios me ha aparecido, esta noche me ha hablado y me ha hecho saber estas cosas. ¿Por qué tú me has hecho esto, poniéndome en peligro de pecar contra Dios al tomar tu esposa? Y Abraham dijo: es que yo pensé que la gente de este territorio no temía a Dios e iban a matarme a mí para quedarse con mi esposa. Por eso actué en esa forma. El rey la entregó a Abraham y le dijo: mira, él es el lugar de velo para ti. Le dio una cantidad como una dote y le dijo: ahora, y le regaló, parece, animales también, y le dijo: ahora escoge tú donde tú quieras vivir. El terreno, el campo está libre para ti. Tú escoges el sitio que tú quieras para vivir y para tener tus ovejas. Está libre para hacerlo. Ese rey fue temeroso de Dios. Y de seguro Dios lo bendijo grandemente. Y de seguro fue un buen amigo de Abraham. El otro rey, el de Egipto, como que la amistad que tenía con el cuñado, como que después la rompió y no quería saber del cuñado y lo mandó bien lejos. Pero este otro rey le dijo: tú escoges donde tú quieras vivir. Todo el campo, el terreno está delante de ti. Ten tus ovejas y tus propiedades donde tú quieras. Ese actúa en una forma más honorable, más agradable a Dios. Era un hombre, vean, un hombre bueno. Porque Dios le dijo, él le dijo a Dios: yo con limpieza de mi corazón he hecho esto. Y Dios le dijo: yo sé que ha sido así. O sea que Dios dio testimonio de que era con limpieza de corazón lo que ese rey estaba haciendo. Quería lo mejor para Sara y también para su cuñado. Pero el que él quería como cuñado era el esposo de Sara. Y para colmo, era el profeta de Dios, el profeta de la dispensación de la promesa. Y la Escritura dice: no toquéis a mis profetas, a mis ungidos. Ahora, vean ustedes cómo antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra, le apareció Elohim, Dios, el ángel del pacto, en forma visible a Abraham. Y antes de la destrucción de este mundo, Dios, vean ustedes, ha estado apareciendo de edad en edad, manifestado en carne humana en el ángel mensajero de cada edad, en la porción correspondiente a cada edad. Desde San Pablo hasta el reverendo William Branham. Y para el día postrero estará velado también en carne humana en su ángel mensajero, para el cumplimiento de la venida del Hijo prometido. Para el cumplimiento de la venida del ángel del pacto, del ángel de Jehová, velado en carne humana, en su ángel mensajero, revelándonos las cosas que él ha de hacer en este tiempo final. Y entre las cosas que le reveló a Abraham,
Una fue, o la primera fue, la venida, su venida, en forma visible y el propósito de su venida. Y le reveló también la venida del Hijo prometido, que tendría por medio de Sara. Y le reveló también la destrucción de Sodoma y Gomorra que iba a llevar a cabo con Gabriel y Miguel. Y para el día postrero, ese mismo ángel del pacto es el que ha estado apareciendo en su iglesia gentil de edad en edad. Ese es el ángel de Jehová para la iglesia de Jesucristo, el cual es Jesucristo, el Espíritu Santo en medio de su iglesia, el cual para el día postrero estará en medio de su iglesia en su ángel mensajero, en la edad de la piedra angular y dispensación del reino, ayudando a su iglesia como la ha estado ayudando de edad en edad por medio de su manifestación en cada ángel mensajero. Él es nuestro ayudador y Él es el ángel que tiene el séptimo sello. Por eso, para el día postrero seremos ayudados por el séptimo sello. Vean cómo el séptimo sello, que es el ángel que era diferente a los demás que apareció en esta nube en febrero 28 de 1963, ese ángel es este que se encuentra acá arriba formando el cabello blanco del rostro del Señor. El rostro del Señor está formado por esta nube. Esta nube está formada por ángeles, los 7 ángeles mensajeros de las 7 edades de la iglesia gentil, y el ángel que era diferente a los demás, el cual es el ángel del pacto, el ángel de Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el cual ha venido manifestado en cada profeta que Él ha enviado en el Antiguo Testamento, y luego vino en Jesús, y luego vino en los apóstoles manifestado, y luego vino en cada ángel mensajero de cada edad manifestado en su iglesia, y para el día posterior viene manifestado en carne humana en su ángel mensajero de la edad de la piedra angular, para ayudarnos, para guiarnos y para llevarnos hacia la tierra prometida del nuevo cuerpo y hacia la tierra prometida del glorioso reino milenial. Este es el ángel que aparece al profeta Moisés para libertar al pueblo hebreo, pero para hacer esa labor tenía que ser por medio de un profeta, por medio de carne humana, y ese profeta fue Moisés, un profeta dispensacional. Y ahora en Éxodo capítulo 23, verso 20 al 23, dice: y aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del heveo y del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. Ahora vean cómo este ángel de Jehová, que es el mismo Jehová en su cuerpo teofánico, el cual es el verbo que era con Dios y era Dios, el cual creó todas las cosas, porque en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios, estando en su cuerpo teofánico, creó los cielos y la tierra. Y Dios, estando en su cuerpo teofánico, es Dios estando en un cuerpo parecido a este cuerpo terrenal que nosotros tenemos, pero de otra dimensión. Y ahora encontramos que ese ángel de Jehová en diferentes ocasiones ha sido llamado un varón. Un varón que le apareció a diferentes profetas. Le apareció también a los padres de Sansón, o sea, le apareció para darle la noticia de que tendrían un hijo y se llamaría Sansón, le pondrían por nombre Sansón. Y le apareció también a otros hombres de Dios, a otras personas,
los cuales pensaron que iban a morir porque vieron a Dios cara a cara, pero aunque vieron a Dios cara a cara, fueron personas que vieron a Dios cara a cara en el velo del cuerpo teofánico de la sexta dimensión. Pero no vieron al que estaba dentro de ese velo, de ese cuerpo teofánico de la sexta dimensión. Porque el que lo vea, Dios mismo dice, no beberá hombre y vivirá. Pero verlo velado en su cuerpo teofánico de la sexta dimensión no traía la muerte a la persona. Y luego lo vimos velado en carne humana en un joven carpintero de Nazaret llamado Jesús, que es nuestro amado Salvador. Pues el ángel del pacto nos salvó por medio de su manifestación en carne humana, cuerpo que colocó como sacrificio vivo por el pecado nuestro, y luego que murió en la cruz del Calvario, ese cuerpo, porque Dios no murió sino el velo de carne de Dios. Tampoco murió el Espíritu de Dios, el ángel del pacto, porque Él fue al infierno a predicarle a las almas encarceladas. Lo único que murió fue el velo de carne que el ángel del pacto tenía, ese velo de carne llamado Jesús. Y por medio de ese velo de carne, muriendo en la cruz del Calvario, pagó el precio de la redención, nos redimió, nos salvó, y ahora vean ustedes, ya no tenemos nosotros que ir al infierno al morir, sino ir al paraíso, habiendo creído primeramente en Jesucristo como nuestro Salvador, y habiendo lavado nuestros pecados en la sangre de Cristo, y habiendo recibido su Espíritu Santo. Y así obteniendo el nuevo nacimiento, en donde obtenemos un cuerpo teofánico, un espíritu teofánico de la sexta dimensión. O sea, un cuerpo teofánico como el cuerpo teofánico de Dios, llamado el ángel de Jehová. Y ahora cada hijo e hija de Dios tiene también un ángel, un cuerpo teofánico que lo cuida y lo defiende. Cada hijo de Dios como individuo. Y así también la iglesia de Jesucristo como cuerpo místico, de edad en edad ha tenido al ángel de Jehová manifestado en cada ángel mensajero, cuidando a su iglesia. ¿Quién? El ángel de Jehová, en la manifestación que ha tenido en cada edad. Y para este día postrero, la iglesia de Jesucristo tendrá al ángel de Jehová, velado en carne humana. Eso será la palabra encarnada en un hombre, en el ángel mensajero del Señor Jesucristo, en la edad de la piedra angular. Pero ese hombre no es el Señor Jesucristo, sino que es el mensajero de Jesucristo para la edad de la piedra angular y para la dispensación del reino. Es la primera ocasión en que Dios envía a su iglesia un profeta dispensacional, que es la clase de profeta más grande que Dios envía al planeta Tierra, a su pueblo, ya sea al Israel terrenal o al Israel celestial. Y es la primera ocasión en que Dios le envía al Israel celestial, a su iglesia, un profeta dispensacional. La primera vez y la única vez, porque ya no hay más profetas dispensacionales. Por eso este ángel mensajero viene en la edad eterna con el evangelio eterno. Y viene en la dispensación del reino con el evangelio del reino. Porque con el evangelio eterno, Él anuncia la venida del reino de Dios y el establecimiento del reino de Dios en el planeta Tierra. Y Él anuncia la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles y anuncia la bendición para la iglesia gentil, para ser transformados y raptados, y nos da así la fe para ser transformados y raptados. Y también anuncia al pueblo hebreo la bendición prometida para el pueblo hebreo. Y el pueblo hebreo verá a ese ángel del pacto, al ángel de Jehová, velado en carne humana, en el ángel del Señor Jesucristo, y dirá: este es al que nosotros estamos esperando. Porque el pueblo hebreo está esperando la venida del ángel de Jehová, del ángel del pacto, velado en carne humana. Y ellos esperan la venida del ángel de Jehová, velado en carne humana, en un profeta. Y eso es lo mismo que Dios ha prometido para su iglesia gentil. Antes de la destrucción de este mundo, el cual
fue representado en Egipto y también en Sodoma y Gomorra. Lo que sucedió en Sodoma y Gomorra y en Egipto como juicio divino es lo que sucederá en este planeta Tierra, en medio del reino de los gentiles, bajo el gobierno de la bestia, en la etapa de los pies de hierro y de barro cocido. Pero antes de la destrucción del reino de los gentiles en los pies de hierro y de barro cocido, viene Elohim, que es el mismo Melquisedec, que es el ángel del pacto, el ángel de Jehová, velado en carne humana en medio de su iglesia, en la edad de la piedra angular. Así como estuvo velado en cada ángel mensajero de cada edad, a través de las diferentes edades de la iglesia gentil. Y de los 7 mensajeros en el que estuvo manifestado en una forma más amplia, fue en el 7º ángel mensajero de la 7ª edad de la iglesia gentil. Y fue manifestado allí el Hijo del Hombre en misericordia y gracia. Pero él dijo, luego cuando vuelva a manifestarse será en juicio, en el juicio de las naciones. Porque la manifestación final del Hijo del Hombre, viniendo en carne humana, es en su ángel mensajero para el tiempo en donde el juicio divino va a caer sobre el planeta Tierra. Pero primero tiene un lapso de tiempo de misericordia y gracia, y después se cerrará la puerta de la misericordia cuando ya hayan entrado todas las vírgenes prudentes, que son todos los escogidos de Dios, hayan entrado el cuerpo místico de Cristo en la etapa de la edad de la piedra angular. Y ahora, en este tiempo final, Él llama y junta a sus escogidos de y para la edad de la piedra angular en la América Latina y el Caribe, con la gran voz de trompeta del Evangelio del Reino, por medio de la manifestación de los ministerios de los ángeles del Hijo del Hombre, que son los ministerios de Moisés y Elías, en la venida y manifestación del ángel del pacto, del ángel de Jehová, del ángel que era diferente a los demás, el cual viene en el día postrero velado en carne humana y revelado a través de carne humana en su ángel mensajero, para ayudar a su iglesia y luego al pueblo hebreo, para bendecir a su iglesia y bendecir al pueblo hebreo. Y así todos seremos ayudados por el 7º sello, por el ángel que era diferente a los demás, manifestado en su ángel mensajero, manifestado en carne humana, bendiciendo al Israel celestial, que es su iglesia, y bendiciendo al Israel terrenal, que es el pueblo hebreo. Ha sido para mí un privilegio muy grande estar con ustedes, dándoles testimonio de este ángel del pacto, el ángel de Jehová, el ángel que era diferente a los demás, el cual en este día postrero estaría también en medio de su iglesia y seríamos ayudados por ese ángel que tiene el 7º sello, y eso es ser ayudado por el 7º sello, ayudados por el 7º sello. Que siga ayudándonos el 7º sello, el ángel que era diferente a los demás en este día postrero, y siga manifestándose en medio de su iglesia en la edad de la piedra angular y en la dispensación del reino, y pronto se complete el número de los escogidos de Dios, y pronto todos seamos transformados y llevados a la cena de las bodas del Cordero en el cielo, a la casa de nuestro Padre Celestial. En el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén y amén. Aquí estamos los que seríamos ayudados por el 7º sello. Y en diferentes lugares de la República Mexicana y en diferentes lugares de los países latinoamericanos y caribeños. Que Dios les continúe bendiciendo a todos, que Dios les guarde y continúen pasando una noche llena de las bendiciones de nuestro amado Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga y les guarde a todos.